Damos gracias a Dios una vez más por estar acá y poder compartir con ustedes este tiempo de reflexión en la palabra. Creo que es importante reflexionar en ella, escudriñarla. Y seguimos con la epístola de Santiago. Quiero que todos prestemos atención. Estamos en el capítulo 4. Si usted va al capítulo 4 y se recuerda la semana pasada el pasaje que usamos, hoy nos tocaría hablar sobre los versículos 11 y 12 del capítulo 4 de Santiago. Pero hoy queremos simplemente tomar los versículos 11 y 12 y leerlo. Pero no vamos hoy a adentrarnos directamente en los versículos 11 y 12, sino vamos a comenzar en el 13 en adelante. ¿Y por qué? La respuesta es sencilla. Porque los versículos 11 y 12 es nuevamente un énfasis acerca de lo que ya Santiago trató en capítulos anteriores, acerca de la murmuración y acerca de la lengua. Pero como ya nosotros hablamos sobre esa temática, no queremos ahondar aún más porque vamos a estar dando vueltas sobre lo mismo. Pero Santiago, cuando escribe estos dos versículos, no los deja allí para que nosotros le pasemos por alto como lo estamos haciendo hoy quizás, sino para hacer un énfasis en una temática muy importante para la iglesia. Era importante que la iglesia evitara la murmuración. ¿Ok? Si no fuera así, Santiago no hubiera puesto nuevamente estos versículos acá. Pero parece que la iglesia primitiva, al igual que la iglesia actual, tenían las mismas características con respecto a ese órgano tan pequeño que tenemos dentro de nuestra boca que a veces está sin control. Y por eso es que Santiago revive nuevamente en su carta la temática de la lengua. Pero en esta mañana, de esos dos versículos solamente quiero resaltar la primera frase que se las voy a dejar a ustedes como un consejo de parte de Dios para cada uno de nosotros los que hemos conocido a nuestro Señor y Salvador, que dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Solamente quiero dejarle eso a ustedes. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Dios es suficiente. No creo que tenga que explicar mucho eso, ¿no es así? La Biblia es clara y por tanto no tenemos que explicar mucho el pasaje. Pero sí quiero leer a partir del versículo 13 hasta el versículo 17 que dice la palabra del Señor. Vamos ahora los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios bendiga su palabra. Vamos a estar meditando hoy en este pasaje que me parece que es un pasaje muy importante e interesante para nosotros. Este es un pasaje que yo he usado mucho en los funerales. Cada vez que voy a un funeral, viene a mi mente la frase acerca de la vida. La vida es como neblina que se aparece por un poco de tiempo. Y cuando Santiago le estaba escribiendo aquí a sus hermanos en la fe, estaba hablando exactamente sobre esta temática de la vida y de hacer planes como seres humanos acerca de nuestro futuro. Pero el énfasis de Santiago está claro. Santiago está diciendo: hermanos, no hagan planes sin el Señor. Todos los planes que tú hagas o que usted haga en su vida, el centro de sus planes tiene que ser Dios. Porque, ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Le hemos puesto por título allí a este mensaje siguiente: planes centrados en Dios. Planes centrados en Dios. Vamos a estar tomando como referencia este pasaje y en contraparte Santiago, cuando usted va al Antiguo Testamento y lee uno de los libros de sabiduría, que es el libro de los Proverbios, se da cuenta que hay mucha teoría. Cuando usted va a los Proverbios, lo que hace Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, es que Dios le da mucha teoría para que cada creyente practique esa teoría. Pero cuando usted va a la epístola a Santiago,
se revierte toda la teoría. Santiago no va a la teoría. Santiago ya habla de una vida práctica, una vida cristiana práctica. Por tanto, es como una explicación. Santiago trata de hacer una aplicación de lo que es la vida cristiana basado en todo lo que está escrito en la Biblia para que usted y yo podamos andar de la manera correcta delante del Señor. De aquí entonces, que es importante que nosotros observemos nuestra vida, pero que pongamos en práctica los preceptos y principios que ya Santiago dice que son necesarios para que usted refleje el amor y la bondad del Señor en su vida. Vamos allí a Santiago, y cuando usted va allí a pasajes se da cuenta también que Santiago enseña acerca de predicar el ejemplo. Es decir, no solamente escuchar, no solamente hablar, sino predicar por medio de hechos. Ser ejemplo para las demás personas por medio de ser ejemplo para que otros puedan ver el reflejo de Cristo en su vida. Santiago explica también cómo debemos hacer planes. Y esta es la parte central de lo que queremos estar viendo. Cómo debemos hacer planes como personas de fe. Si usted es creyente y usted ama al Señor, cuando usted haga planes, porque los planes no son malos, usted tiene que planificar su futuro. De hecho, todos nosotros o algunos de nosotros hacen planes hasta cuando ya llega la vejez y eso no está mal. Usted puede planificar su vejez y usted dice, voy a hacer allí un fondo de contingencia para cuando yo llegue a los 65 años, yo tener un fondo para poder vivir. Pero, ¿usted está poniendo eso en manos del Señor? Sí, usted puede estar centrado en todos esos planes, pero si usted no pone las cosas en manos del Señor, usted quizás está en no malos pasos, sino en una mala proyección de vida. Porque usted no sabe cuánto va a vivir. De hecho, haciendo los planes y poniendo a Dios como centro de esos planes, usted tampoco sabe cuánto va a vivir. ¿Me explico? Lo importante es que usted siempre lo haga con el Señor, sabiendo que viva o no, usted está haciendo algo para el que queda detrás de usted o para usted mismo. Porque si usted piensa de que usted no va a vivir, entonces usted no hace planes. Pero lo que pasa muchas veces es que nosotros estamos tan seguros que vamos a llegar a la vejez, que se nos olvida que nuestra vida no está en nuestras manos, sino está en manos de un creador que la sostiene. Y por eso es que es importante que cuando usted planifique su vida, Señor, esto lo voy a hacer y ayúdame a lograrlo. Y si no soy yo el que lo disfruto, que lo disfrute otro. Que lo disfrute aquel que viene tras de mí, aquella persona que yo amo y que quizás pueda beneficiarse de aquellas cosas que yo hoy dejo. Si nosotros pensamos de otra manera, estamos pensando de forma egoísta. Recuerdo al pastor Nilo que una vez decía que a veces uno siembra un árbol y no sabe si comerá la fruta. Pero no lo voy a sembrar porque no voy a comer la fruta. ¿Me explico? Usted hace el plan. Si pudiera comer la fruta, Señor, dame la bendición. Pero si no la como, aún así, sembraré el árbol. Porque el que viene tras de mí va a disfrutarlo. Y entonces comerá la fruta que yo no pude comer, pero bendito tú, porque yo fui un instrumento para bendecir a otro. Eso tenemos que pensar. Y Santiago lo que está tratando de decirle a sus hermanos es que los planes nuestros tienen que estar centrados en Dios, sabiendo de que el futuro es incierto, pero cuando sabemos que el futuro es incierto, tenemos que enfocarnos para que Dios sea el que rija nuestros pasos desde ahora hasta que lleguemos, si llegamos a nuestra vida en el futuro. Ahora, cuando vamos allí hay un principio espiritual que Santiago nos deja claro. Debemos incluir a Dios en todo los planes que hacemos. Ese es un principio espiritual que usted y yo debemos tener. Tenemos que incluir a Dios en todos los planes que hacemos, en cada uno de ellos. Y la pregunta es, ¿por qué debemos hacerlo? Según el pasaje, hay verdades que son las que queremos reflejar hoy. Y esas verdades son las que nos van a decir el por qué debemos incluir a Dios en todo lo que hacemos. La primera verdad, porque Dios es quien conoce el futuro. Y esa es una verdad que está allí claramente reflejada en el pasaje. ¿Por qué yo voy a planificar el futuro sin Dios si yo no sé cuál es el futuro? Hay personas que se enfrascan tanto en lograr cosas en el futuro que se olvidan que el dador del futuro o el que rige el futuro es Dios. Y siempre viene a mi cabeza cada vez que pensaba en este pasaje y pienso en él, aquel Señor que habla la Biblia, que el Señor escribe, da el ejemplo de aquel hombre que tenía grandes fortunas, pero un día dijo, voy a destruir todos mis graneros. Y destruyó todos sus graneros, hizo graneros más grandes para una gran cosecha. Y cuando hizo aquella cosecha, llenó todos sus graneros porque él quería
terminar sus días y terminar todo con todo. Con todo lo necesario para no pensar más en sus necesidades. Y dice la historia bíblica que cuando el Señor hablaba acerca de este señor, después de haber llenado todos sus graneros, llegó a su casa, se sentó, puso su televisión. Eso es entre comillas, no había televisión en aquel tiempo. Pero se sentó a disfrutar y dijo, oh alma, ya tienes todo lo que tú necesitas. Ahora puedes descansar y disfrutar. Pero se olvidó de lo más importante. Se olvidó de que usted puede hacer planes, pero Dios es quien rige nuestros planes. Y entonces dice la Escritura que el Señor dijo acerca de esta historia, necio, ¿para quién trabajaste? Si hoy yo vengo a buscar tu alma. Y todo lo que tienes, ¿para quién será? Es decir, cuando uno se planes de forma egoísta para uno, pensando que va a disfrutarlo uno, entonces te olvidas de que Dios es el que rige tu vida. Entonces, por eso es que decía hace unos instantes, cuando nosotros hacemos planes, lo hacemos con el propósito de poder disfrutarlo, pero si no lo podemos disfrutar, usted siga haciéndolo, porque si no lo hace usted, vendrá otro que usted ama, alguien que usted va a dejar, para que disfrute las bendiciones que Dios mismo te dio durante la vida, para que también esa persona lo pueda disfrutar. Pero el egoísta no piensa así, no piensa de esta manera. Entonces, ¿por qué debemos hacerlo? Porque Dios es el que conoce el futuro. Muchos de nosotros nos planificamos, hacemos proyectos, preparamos condiciones para una vida mejor y más cómoda. Pero quizás alguno de nosotros ha olvidado lo más importante. Y lo más importante es ¿dónde pasaré la eternidad? Nos olvidamos de que ese momento en que nosotros pasamos de esta vida a la vida eterna, porque la vida eterna es eterna para condenación y eterna para vida eterna con el Señor. Siempre va a ser eterna. Usted estará en una condición eterna de condenación o una condición de bendición eterna. Cuando usted parta de este mundo, hay vida eterna. Aunque usted no lo quiera creer, porque hoy llega por primera, segunda vez, o está llegando a nuestra iglesia, pero todavía no ha podido concientizar de que después de la muerte hay vida. Yo le digo que sí, que hay vida en Cristo. Pero hay vida también para aquellos que no creen, para que irán para la condenación eterna. Y esa condenación eterna será el lloro y el crujir de dientes. Por eso es que digo, ¿para qué tantas cosas guardadas? ¿Para qué pensar de una manera egoísta para mí si yo no tengo lo más importante, que es dónde voy a estar en la eternidad? ¿Ha pensado usted alguna vez en esto? Yo me pregunto, ¿en qué has depositado tu confianza entonces? Si todavía no tienes seguridad, ¿dónde vas a estar en la eternidad? ¿Sobre qué fundamento está tu vida? Vamos al pasaje y dice la Escritura, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Hay un plan hecho, iremos a un lugar, ¿para qué? Vamos a estar allí durante un año. ¿Y para qué vamos a estar en ese lugar durante un año? Vamos a traficar, es decir, vamos a hacer negocio. Vamos a ganar dinero. Y no está mal. La Biblia no está diciendo que es condenado aquel que piense de una manera como esta, que quiera hacer negocio, que quiera sacar dividendos, que pueda. Pero la pregunta es, ¿dónde estaba Dios en todo esto? El Señor le estaba diciendo, inspirando a Santiago, diciéndole, todo lo que hagas, usted tiene que hacerlo confiado de que tus planes están centrados en Dios. Dios tiene que estar en el asunto. Dios tiene que estar en todo lo que nosotros pensamos y hacemos. Porque allí viene la respuesta. Cuando no sabéis lo que será mañana. Nadie sabe qué va a pasar el día siguiente. ¿Alguno de nosotros tiene por escrito el curso de nuestra vida? Por eso es que mucha gente van a los espiritistas para que le lean las manos. Todo es una trampa satánica. Y usted se hace esclavo después de que ya va esta semana y después todas las semanas tiene que ir. Te haces un esclavo de eso. O si no vas allí al que consulta a los muertos. Sí, nos reímos a veces, pero esa es la realidad. Hay una realidad en todo esto. Hay personas que viven esclavizados de todo esto. Voy a hablar con mi familiar que falleció para ver qué es lo que va a pasar conmigo después. Entonces vas a los medium para que ese medium me diga. Y sale ese y empieza a hablar como si fuera ese familiar que está usurpando un cuerpo
y nos engaña. ¿Para qué? Para adivinar mi futuro, para saber qué voy a pasar conmigo después. Un engaño totalmente diabólico. Eso es Satanás, quien usurpa el cuerpo de Satanás. Ninguna persona que vaya al lugar de los muertos saldrá de entre los muertos. Nadie. Y un pasaje bíblico que lo demuestra claramente es el pasaje cuando el Señor pone el ejemplo de Rico y Lázaro. Estaba en el seno de Abraham y el rico le decía allí a Abraham: Padre Abraham, manda a Lázaro para que le hable a mis hermanos. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen a ellos oírle. Hoy los vivos tienen que escuchar la palabra. No tiene que salir ninguna persona de entre los muertos para decirnos que Dios existe. No tiene que salir ninguna persona de entre los muertos para decirnos que el infierno existe. La palabra dice que hay un infierno de condenación para todo aquel que no cree. Y hay un lugar de vida eterna para el que cree. No tengo que venir ahora para que alguien me lo repita. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y yo lo creo. Entonces, cuando estamos tratando de adivinar el futuro, estamos tratando de buscar respuesta a lo que va a ocurrir con mi vida. Pero la Biblia es clara: no sabéis lo que será mañana. Ninguno de nosotros sabe lo que será mañana. Somos engañados. Así como la serpiente, Satanás engañó al hombre en el principio, seguimos siendo engañados nosotros hoy, yéndonos detrás de la multitud que va a la condenación. El hombre que no tiene puesta su confianza en Dios, mi querido hermano y amigo, prepara condiciones para el futuro, hace negocios, gana dinero, viaja de ciudad en ciudad, se planifica los años que va a vivir, porque los planificamos. No, yo voy a vivir tanto, yo pienso que con la salud que tengo, voy a llegar más o menos aquí. Yo cada vez que me miro en el espejo digo: oye, estoy mal. Y cuando miro a hermanos de la iglesia que son ancianos, que tienen 90 años, digo: Dios mío, ¿quién pudiera llegar a eso? Porque ya uno su cuerpo se va deteriorando. Ya uno no está igual a como tenía 20 años, 30 años. Yo estoy en 48 años. Y a veces voy a comer. Esto me ha pasado. Miren, esto es un chiste, pero es la realidad. Voy con mi esposa. Y cuando hemos llegado a lugares de restaurantes, hay veces que hay restaurantes que te dan un precio porque eres senior. ¿Ok? Entonces, le dice, mi esposa entra y cuando dice: ¿cuántos son? Son 3 y un senior. Y yo digo: no. Es decir, a veces ya me han puesto con más de 60 años. Ya digo: Dios mío, ¿cómo es esto? Pero sí, eso puede pasar. Lo que digo exactamente es que uno no sabe los días que va a vivir, pero Dios sí conoce el futuro. El hombre planifica, hace planes sobre los años que quiere vivir. Algunos están luchando para vivir 120. Y yo digo: ¿quién dice que usted va a vivir 120? ¿Usted porque haga más ejercicio? No, usted puede tener más calidad de vida. Eso sí, yo creo que la calidad de vida se gana por medio del ejercicio físico, de todas las cosas que usted está haciendo, pero no es lo mismo llegar al final de tu vida postrado en una cama que llegar al final de tus días caminando. Eso es calidad de vida. Entonces, no es el sedentarismo lo bueno. Aunque el ejercicio físico, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, para poco aprovecha, no quiere decir de que no aprovecha para nada. Para poco, pero ese aprovechamiento está basado en esa calidad de vida que usted puede tener al final de sus días. Entonces, no sea sedentario, haga ejercicio, no está mal. Pero decir que por hacerlo llegaré a tal edad, llegaré a tanto, no. Dios tiene claro cuántos años viviremos, cuántos vamos a estar acá. Por eso es que el hombre trata de trabajar para alargar sus años, pero se olvida que Dios es el único que conoce los años que has de vivir. Usted no conoce los años que vas a vivir. Se olvida de su eternidad porque se enfoca en el momento presente y no en el futuro. No podemos suponer lo que será mañana, mi querido hermano. Esta es una imagen gráfica, según el pasaje, de la brevedad y la fragilidad de la vida. Solo tienes un poco de tiempo. Como dice ahí el salmista en el Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ese debe ser el sentir de un creyente. Le damos mucha importancia a nuestros cumpleaños.
Voy a cumplir tantos años dentro de 3 meses. Pero el salmista decía, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Cada día, enséñanos a contarlos, a vivir agradecidos a ti cada día que vivimos. Yo creo que la única etapa de mi vida que recuerdo que uno contaba día tras día, y esto lo saben los cubanos, cuando uno tenía que ir al servicio militar obligatorio en Cuba. El servicio obligatorio en Cuba era algo que usted tenía que ir sí o sí. Sí o sí. No había forma de escaparse. Aunque usted no fuera comunista, aunque usted fuera contrarrevolucionario, aunque si no tenía que presentar unos papeles médicos para decir que usted no estaba apto para allí. Y aún así, te daban la vuelta y te entraban también. Yo traté de hacerlo con mis piernas, pero no pude. Pero era el servicio militar obligatorio. Yo recuerdo en esa etapa que los muchachos con los que compartíamos, teníamos en las gorras, íbamos contando así por meses, pero algunos lo tenían por día, iban tachando los días. Aprende a contar cada día. Y cuando pasaba uno, me quedan 300, me quedan 299, me quedan 298, día por día. Y aquí el salmista está diciendo claramente, enséñanos a contar cada uno de nuestros días. No vivamos pensando de cumpleaños en cumpleaños. Cada día es un regalo del Señor. Y cada día tenemos que aprender a contarlo porque esto traerá sabiduría también a la vida del hombre. Por eso es que no podemos darle importancia o mucha importancia a otras cosas, sino al día que Dios nos regala. Hay un pastor amigo nuestro que ha pasado grandes pruebas con su familia y uno de sus hijos. Y cada vez que yo converso con él, le pregunto, ¿cómo está tu niño? Y él me dice, gracias a Dios está sin tratamiento. Y entonces después, en medio de la conversación, me dice, es un día a la vez. Un día a la vez. Hoy, gloria a Dios. Mañana no está aquí. Esperemos que llegue mañana. Aprendamos eso, hermanos. Tenemos que aprender a vivir un día a la vez. Eso también se aplica en las tentaciones. Usted dice, bueno, hoy estoy fuerte. Sí, vive un día a la vez. Cuando usted sea tentado hoy y usted resista la prueba, llegará el otro día. Y dice, yo no sé mañana. Ok, mañana resiste la prueba, un día a la vez. Y cuando llegue el tercer día, vuelva a resistir la prueba. La tentación se resiste y Satanás huirá de nosotros. Por eso es que hay que vivir un día a la vez. Yo no sé si voy a estar aquí dentro de 3 horas. Eso lo hemos dicho y una otra vez porque quiero que ustedes comprendan que la vida es breve. La vida es así, llega y se va. Como dice la propia Escritura, dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Por eso es que al desvanecerse solamente nos queda pensar, Señor, tú conoces mi futuro. Mi futuro está en tus manos. Debemos incluir a Dios en todos nuestros planes en segundo lugar, porque nuestra vida pertenece. Ya no solamente Dios conoce el futuro, sino que ahora pertenece a Él. Tu vida pertenece a Él. Todo lo que somos pertenece a Dios. No se escapa nada de la mano de Dios. Dios lo conoce absolutamente todo. Todo. ¿De dónde me esconderé de ti? Dice la Escritura. Aunque me vaya a cualquier monte, allí tú me verás. Yo no podré esconderme nunca de Dios. A veces pensamos que en la noche, en la oscuridad de la noche, aquellos que son noctámbulos, que salen por ahí, piensan que Dios no los ve. No, nadie me ve. Por aquí no hay ninguna persona que me pueda ver. Es increíble, hermanos. Ustedes no saben las experiencias que yo he tenido con mi familia, que hemos estado pasando por un lugar y de pronto en el momento dice, mira, increíble. ¿Cómo es posible? No hemos llamado a nadie para decirle nada, ¿ok? No somos policías. No somos Dios para juzgar. ¿Me explico? Cuestionamos nuestras actitudes. Claro que sí, porque la Biblia cuestiona la actitud errada del hombre. Pero cada uno de nosotros somos dueños de nuestra vida y tendremos que dar cuenta de sí por las acciones y las decisiones que tomamos. Pero uno se queda asombrado. A veces por esas actitudes. Recuerdo una vez, no aquí en mi país, estábamos mi esposa y yo caminando por una de las avenidas de la ciudad. Estábamos pastoreando
en una de las iglesias que pastoreamos, no voy a ubicar el contexto porque rápidamente se va a ubicar el lugar. Y cuando estábamos caminando, había un lugarcito donde vendían vendían refrescos, bebidas y demás. Y cuando íbamos pasando por aquel lugar, un miembro de nuestra iglesia, de la iglesia que yo estaba pastoreando, ahí públicamente, fíjense, públicamente, con cerveza y bebiendo. Si usted quiere hacerlo en su casa es un problema de usted, pero ¿qué usted hace haciendo esas cosas públicas? Usted no es. Cualquiera que pasaba por ahí, lo menos que pensaba era que este fuera un creyente o fuera una persona que visitaba o fuera una persona que había tenido una experiencia con el Señor. Ustedes no saben cuántas veces tuvimos nosotros como matrimonio, mi esposa y yo, que cuidarnos de los lugares. En Cuba había unos lugares que se llaman Los Rápidos. Yo trataba de no ir a Los Rápidos, porque en Los Rapiditos los Rapiditos se sentaban la gente a tomar cerveza. Y a veces uno quería salir porque no había lugar donde salir y uno quería tomarse un refresco. Y uno llegaba a esos lugares y trataba de salir. Y cuando me sentaba era porque no había nadie. Y me sentaba siempre con mi esposa. Con mi esposa. Y no por mí, sino por aquellos que podían pasar y decir, mira, lo agarramos. Y cuando compraba alguna latica, porque todas las laticas aquellas se parecían, ¿ok? Yo trataba de ponerla de una manera que se le viera el nombre de lo que estaba tomando. Para que no hubiera dudas. Ni dudas. Y yo nunca he sido amante ni de las bebidas, ni del alcohol, ni de la cerveza. Las cervezas nunca me han gustado. Nunca. Nunca. Pero siempre hemos tratado de cuidar nuestro testimonio. Cuidar nuestro testimonio. Es importante que nosotros aprendamos a cuidar nuestro testimonio. ¿A dónde me iré? ¿Dónde me esconderé que Dios no me vea? ¿Dónde yo podré estar? Que voy a ocultar mi vida para que nadie conozca lo que yo estoy haciendo. Por eso es que el ladrón sale en la noche. Por eso es que yo siempre le digo a mí me encanta la luz. Cada vez que yo veo un ambiente de oscuridad y demás, como que me digo, caramba, ¿por qué queremos la oscuridad? Con la oscuridad todo se oculta. No me gusta la oscuridad, me gusta la luz. Cristo es luz. Y las tinieblas no prevalecerán contra esa luz. Por eso es que cada vez que veo un ambiente así, tenebroso, como que te da... A mí no me gusta particularmente. No quiere decir que sea pecado a aquel que le gusta, pero hay tantas cosas que la palabra de Dios y también el mundo en que vivimos hace en la oscuridad. ¿Por qué entonces nosotros tratar de imitar esas cosas? No, cuidado con ello. Dios conoce nuestra vida. Y toda nuestra vida pertenece a Él. Él conoce nuestro andar y despertar. Sabe cuántos años viviremos. Conoce nuestras preocupaciones. Por tanto, es mejor fundamentar nuestra vida en un lugar sólido. Y el lugar sólido es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la roca inconmovible de los siglos. No tengo que ir a otro lugar. No tengo que buscar otra respuesta. Cristo es la respuesta de mi alma. Por eso aquí mismo Santiago decía, versículo 15... En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Porque Él lo conoce. Él conoce todo. Conoce todo acerca de nosotros. Por tanto, es mejor fundamentar nuestra vida en Cristo que fundamentar nuestra vida en las cosas de este mundo y dejar a Cristo fuera de nuestros planes. No, Cristo tiene que ser el centro de nuestros planes. Dios tiene que estar en todo lo que pensamos, porque Dios sabe los años que vivirás. Dios lo sabe, conoce tu futuro, pero además conoce todo de ti. Conoce cada cabello si lo tienes, y si no lo tienes, sabe los que se te cayeron. Lo conoce todo de ti. Conoce cada movimiento de tu cuerpo, cada movimiento de tus manos, cada pensamiento. Lo conoce todo. Dios conoce todo de nosotros. Y usted puede pensar ahora, ¿cómo Dios va a conocer el pensamiento de miles de millones de personas? Es Dios. Y yo no tengo dudas de que los conoce. Y si usted tiene la duda, ponga a prueba a Dios.
Porque Él le va a demostrar que Él es Dios. Y si no se lo demuestra aquí, y usted vivió con toda esa duda, y esa duda lo llevó a no creer de que Dios podía hacerlo, llegará el momento en que usted tendrá que enfrentarse a la realidad de que Él sí es real. Y quizás sea demasiado tarde, porque quisiste andar por vista y no por fe. Quiero ver, quiero ver. Y cuando eso suceda, entonces ya no habrá vuelta atrás. Mi querido hermano, Cristo debe ser el fundamento. Cristo debe ser el centro de nuestros planes porque no sabemos qué acontecerá mañana. Porque el hombre es insuficiente. Realiza sus planes hasta donde Dios se lo permite. Porque tiene el control del mundo. Él tiene el control de todas las cosas. Este no está en manos de ninguna nación ni de hombre. El hombre no es el centro del mundo. Cristo es el sustentador de toda su creación. El mundo está en sus manos. Todos dependemos de la gracia y providencia de Dios. Todo es si Dios quiere. Fíjense cómo dice el pasaje. Si Dios quiere, todo debe ser así. Es lo que Dios quiera hacer con nuestra vida. Tendremos vida si Dios quiere. Escuchen esto. Tendremos salud si Dios quiere. Tendremos negocios si Dios quiere. Alcanzaremos nuestras metas si Dios quiere. Tendré el dinero suficiente para sostener a mi familia si Dios quiere. Dios es el centro, Dios te dará. Dios nos dice, buscad primeramente mi reino y mi justicia, y yo te daré todo como añadidura. Entonces todo es si Dios quiere, porque la vida es neblina. Hay una canción antigua que estaba recordándome hace unos instantes, me vino a mi mente y comencé a copiarla aquí en el asiento, que dice, la vida se va como el viento, basado exactamente en algunos principios de este pasaje. La vida se va como el viento, se va como se va la niebla, fugaz es cual flor de la hierba que en la mañana es y en la tarde ha muerto. Y después dice, no lo copié, voy a ver si mi mente me lo recuerda. Es por eso que el hombre ha de buscar a Jesús, quien es el camino, verdad y la vida eterna. No hay otro. Tu vida es como neblina. Se va. La vida se va, hermanos, como el viento. Hoy yo me miro y yo digo, caramba, ¿cuándo me salieron mis canas? ¿En qué momento de mi vida? Ya me están dando hasta algunas recomendaciones. Pastor, hay unos tintecitos. Hay una grasita que te pone el pelo negrito. Yo lo he pensado, pero no he llegado a eso todavía. Pero la realidad es que la vida es así, hermanos. Es neblina, se acaba. Debemos incluir entonces a Dios en todos nuestros planes, no solamente porque nuestra vida pertenece a Él, porque Él lo conoce el futuro, sino porque el hombre es jactancioso en todo. El hombre se jacta en todo. El hombre piensa que el mundo gira a su alrededor, como decía hace unos instantes. Y por esa razón, usted no puede pensar de forma egoísta, tiene que pensar en aquel que es el centro de su vida. Entonces, aquí viene la palabra del Señor cuando nos dice, versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. ¿Qué cosa es exactamente ser jactancioso? ¿Qué cosa es la soberbia? ¿Qué cosa es lo que hay en el corazón del hombre que hemos predicado ya en semanas anteriores? El hombre jactancioso se alaba a sí mismo. Se alaba a sí mismo. Se alaba por lo que ha logrado. Yo. El hombre jactancioso se alaba por su inteligencia. Yo sí he logrado. Yo sí he alcanzado. El hombre jactancioso se alaba por su aparente suficiencia. Soy suficiente. He conocido a muchos que de jóvenes pensaban así. Y cuando yo era más joven y los veía en plena juventud a ellos y fortaleza con veintitantos y yo siendo un teenager, pero cuando pasan los años, hoy yo tengo casi 50, ellos tienen casi 70.
y los veo y digo, ¿y ahora qué? La juventud no es eterna, hermanos. Ninguno de nosotros va a beber del agua de la eterna juventud. Los científicos están tratando de cambiar todo para tener vida, para que el hombre no muera. Sí, ese es el plan de Satanás. Hacernos pensar de que no vamos a morir. Eso no va a acontecer. Van a ponernos corazones robóticos, nuestras manos robóticas con una cabeza, con un cerebro. Nos van a implantar chip en la cabeza. Hay tantas teorías por ahí. Para que nosotros vivamos. No. Hay un plan de parte de Dios. El hombre, por mucho que se jacte, nunca va a descifrar los caminos del Señor. Porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos, dice el Señor en Isaías. Ninguno de nosotros va a poder descifrar esos caminos. Estamos sujetos a la provisión y a la bendición de Dios. Cada uno de nosotros tiene que saber exactamente esto. Sin embargo, el hombre no piensa en Dios en nada. El hombre no piensa que su vida está limitada. No piensa muchas veces en esto. El hombre no piensa muchas veces en cuán pequeño es dentro de este universo. No lo piensa. El hombre no piensa cuán vulnerable es. El hombre no piensa en su incapacidad. El hombre no piensa en que es polvo. Y un día, como dice la Biblia, el polvo volverá a la tierra como era antes y el espíritu volverá a Dios. La Biblia es categórica en esto. Pero no lo pensamos. Cuando tenemos 15, 20, 25, 30, 40 años, 45 años, pensamos que no vamos a morir. No se piensa en la muerte. Literal, hermanos. Eso es psicología. El pensamiento de una persona de esa edad no se piensa eso. Cuando uno ya toca los 50, 55, los 60, aquí tenemos personas así, ya la vida cambia, los pensamientos cambian y comienza uno a pensar, ¿cuántos años más me quedarán? ¿Cuántos años me dará Dios? ¿Cuántos me quedan? Y entonces es cuando vienen estas frases, que es la frase esta que cuando de aquella canción cubana que dice, cuando llega la experiencia, hace falta juventud. Porque cuando hay juventud, no hay experiencia. Entonces dice la canción aquella famosa de aquella cantante cubana, si las dos llegaran juntas, cuán bueno sería. Pero eso no va a pasar, hermanos. Por eso es que cuando usted ve a sus hijos, como los veo yo, y veo que están tomando decisiones erradas y que tienen pensamientos que yo digo, caramba, ¿quién le está metiendo algo en la cabeza? No se da cuenta. Yo a veces digo, Señor, están en tus manos. Ayúdalos a que se den cuenta de que ellos están mal pensando de esta manera. Porque ya uno vivió esa etapa. Y al vivir esa etapa uno sabe los tropiezos que va a enfrentar. Pero ellos no. Ellos necesitan tropezar para después tener la experiencia para decirle a sus hijos, yo tropecé. Y tener que volver a vivir lo que nosotros vivimos, que van a tener que decir, caramba, ¿por qué mi hijo piensa de esta manera? Porque ellos necesitan fracasar, levantarse, para que después cuando vean a sus hijos fracasar y levantarse, aun cuando ellos quieran darle buen consejo, no podrán. Entonces la vida es un ciclo, hermanos. La vida es un ciclo que Dios nos invita y nos da allí todas las herramientas para vivirlo, para glorificarle. Por eso allí en el libro de Job, Job dice lo siguiente, mis días corren más veloces que la lanzadera del tejedor y parecen sin esperanza. Recuerden que cuando Job estaba escribiendo en una condición terrible, estaba con enfermedad, todo le había caído, muerte de sus hijos, y como que los días le parecían tan rápidos, pero a su vez, en esa rapidez de sus días que se le iban, decían, no hay en ellos sentido ninguno. ¿Qué sentido podía encontrar Job cuando todos sus hijos murieron? Todos sus hijos murieron sepultados cuando el techo de la casa donde estaban cayó encima de ellos. No podía pensar Job de otra manera. ¿Qué podía pensar Job cuando vino sobre él aquella enfermedad que él no podía ni siquiera sentir complacencia, ni revolcándose en el polvo, en cenizas?
para calmar allí todo el dolor de lo que estaba pasando. Por eso Job decía, ubíquese en ese contexto, mi hermano, mis días corren más veloces como la lanzadera de tejedor, se me van rápido los días y parecen, cada día que pasa, parece que no hay esperanza, no veo la luz al final del pasillo. Eso es lo que estaba diciendo Job, en otras palabras. Dice, acuérdame, decía él a Dios, acuérdame de que mi vida es un soplo. Él decía, Señor, acuérdame esto. Quizás Job estaba pensando en que él tenía la bendición de Dios, tenía todo lo necesario, pero ahí en medio de su agonía decía, acuérdame, Señor, que mis días es como un soplo, y de que mis ojos no volverán a ver el bien. Acuérdemelo, como quería decir, no hay esperanza, Señor. Recuérdame que ya lo que estoy viviendo me lleva a un camino sin salida, sin esperanza. ¿Cómo se sentía Job, hermano? En medio de todo su sufrimiento. Dice la Biblia, en el mismo libro de Job, capítulo 7, versículos 6 y 8. Los ojos de quienes me ven no me verán más. Era como decir, Señor, ya, llévame. Mira cómo estoy, llévame, Señor. No permitas que yo esté viendo tanta calamidad ni tenga más sufrimiento. Ya, quita mi vida. Y después dice aquí también, y tú fijarás tus ojos en mí, pero ya no seré. Estaba hablando de un hombre en medio de su dolor. Un hombre que no había todavía recibido la respuesta de parte de Dios cuando le habla en el torbellino en el capítulo 38 del libro de Job. Era un hombre que estaba sufriendo las consecuencias de una prueba dura sobre su vida. Pero nunca más dijo adiós. En medio de su dolor, lo único que pensaba era, ¿para qué estoy yo aquí? Sin embargo, al final comprendió. Mi querido hermano, el hombre es insuficiente porque el pecado nos ha separado de Dios por la eternidad. Por esta razón, malgasta su vida en las cosas temporales. En Cristo podemos encontrar la suficiencia. El hombre sin Dios está sin sentido. No hay sentido de vida sin Dios. Dios trae sentido a nuestros planes. ¿Por qué? Porque aún sin conocer que voy a vivir lo que voy a vivir, lo voy a hacer. Porque voy a vivir para su gloria. Y si llego, gloria a Dios. Y si no llego, viví para bendecir la vida de otros. Eso es vivir basado en el plan de Dios, sin egoísmo. Pero el hombre que planifica sin pensar en Dios no sabe que un día puede acabar su vida. ¿Y después qué? No ha pensado en ningún momento en la eternidad y por eso al no pensar en la eternidad tendrá que enfrentarse con la cruda realidad de una vida sin sentido, sin Dios. De una vida donde Dios no fue lo más importante. Cuando voy a un funeral y veo a una persona allí en un ataúd, personas conocidas, personas que he amado con toda la fuerza de mi corazón, personas que no conocí en vida, personas que me invitaron para un funeral, pero siempre es lo mismo se repite, todo se acabó. Aún de la persona que uno ama, cuando lo ve, todo se acabó. La persona que tenía posesiones, todo se acabó. La persona que tenía todo lo suficiente para hacer planes y vivir, todo se acabó. Hay un momento de tu vida que todo se acaba en esta tierra. Mi pregunta es, ¿estás listo para enfrentar la eternidad? ¿Estás listo para poner tu vida en manos del Señor? ¿Estás seguro que vas a pasar la eternidad con Dios? Porque cuando estás allí, todo se acabó. Yo quiero que la iglesia ore. Yo no sé si hay alguien de visita, alguien que ha llegado muchas veces, pero quiero que inclinen las cabezas, por favor. Yo no sé si usted ha pensado alguna vez en su propia vida, pero yo sí te digo que esta vida nuestra terrenal un día acabará. La diferencia es en manos de quien yo he puesto esta vida ahora. Si estoy en manos del Dios eterno, estoy seguro que mi vida terrenal, física, como estamos hoy, acabará un día. Pero lo que nunca acabará va a ser la vida que Dios me ha dado.
Porque en ese momento en que yo vea un cuerpo allí que yace en un ataúd, si es un hijo de Dios, yo puedo decir con claridad y seguridad, Señor, ha pasado de vida a vida, a disfrutar la eternidad contigo. Pero cuando veo a una persona que no ha tomado una decisión por Cristo, miro con misericordia y miro a los que están presentes. Y es lo que quiero hacer hoy. Y le digo a los presentes, hoy es el tiempo de tomar la decisión más importante, porque un día ya no será. Será demasiado tarde. Por eso la decisión más importante es creer en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Yo te hago esa invitación a ti, mi amigo, que estás aquí hoy. ¿Quieres recibir a Cristo como tu Salvador personal? Yo quiero que levantes tu mano. Yo quiero orar por ti si aún no lo has hecho y hoy quieres hacerlo por primera vez. No hay ningún compromiso. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguna otra persona? Dios te bendiga. ¿Alguna otra persona quiere entregar su vida a Cristo? Señor, yo quiero que tú cambies mi vida. Yo te acepto hoy como mi único Salvador. Dios te bendiga. ¿Alguna otra persona? Dios te bendiga, mi amigo. ¿Alguna otra persona quiere tomar esta decisión por Cristo hoy? Quiere entregar su vida al Salvador. Y dice la Biblia que todo aquel que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. No morirá eternamente. Yo creo en su promesa. ¿Quieres tú creer? Te hago la invitación una vez más. No voy a hacer otra. Ahí donde estás, yo quiero orar por usted. ¿Alguna otra persona quiere levantar su mano? Las personas que levantaron su mano, hoy yo le voy a hacer un llamado. Yo normalmente no lo hago. Pero si usted es valiente de verdad y usted quiere dar testimonio de que usted está creyendo en Cristo como su Salvador personal, yo hoy te voy a pedir que pases aquí al frente. Te invito, si levantaste la mano, a que pases aquí. Yo quiero orar por ti. Te invito a que pases aquí. Yo quiero orar por usted. No tenga temor. No tenga temor. Yo quiero orar por usted. Pasa por acá. Pase aquí al frente, por favor. Puede pararse acá. Yo quiero orar por usted. Si alguna otra persona quiere unirse a estos hermanos que hoy están tomando esta decisión por Cristo, yo te invito a que vengas. Yo normalmente no lo hago así, pero yo quería dar testimonio. Quiero que ellos den testimonio de fe. La vida con Cristo es mejor, mis hermanos. Vamos a orar y después de esta oración estaremos concluyendo este servicio. Vamos a orar. Señor y Padre, mira la vida de tus hijos. Cada uno de estos hermanos, porque son hermanos hoy, porque han tomado la decisión de creer en ti como único y suficiente Salvador. Mira, Señor, sus corazones. Tú conoces y escudriñas la vida de cada uno de nosotros. Por eso, Señor, lo ponemos en tus manos. Que esta decisión que ellos han tomado hoy, Señor, sea una decisión auténtica, real, sincera. Ayúdales a caminar como a ti te agrada, Padre. En tus manos los ponemos, Padre. Oramos en el nombre de Cristo y decimos amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Dios les bendiga.